En este video haremos un repaso de todo lo que Netflix, Crunchyroll, los cines y otras plataformas de streaming nos tienen preparado para este mes de enero. Estaré mencionando aquellos que ya han sido confirmados con fecha de disponibilidad de doblaje y cualquier detalle que necesiten para disfrutar de todas las series como Papi Darmanda. Sin más, comencemos. Arrancamos el video entrando de lleno con la plataforma de Netflix, que estará ofreciendo una variedad bastante interesante, comenzando con la adaptación de Monster, el no tan conocido manga spin-off de One Piece, que ya ha sido confirmado para entrar a su catálogo en algún punto del mes. Se tratará de un episodio especial de duración desconocida y podrán encontrarlo bajo el nombre de Monster 103 Mercies Dragon Damnation, contándonos una historia precuela transcurrida mucho antes de cualquiera de las aventuras de los sombreros de paja, alrededor de un personaje bastante icónico que los más fanáticos podrán reconocer. A diferencia de la serie principal, los encargados serán EIH Production, un nuevo estudio fundado por el director de Jujutsu Kaisen 0, por lo que podrán adivinar que la calidad está garantizada. Que es exactamente lo mismo que podemos decir sobre el nuevo anime de Studio Trigger, Dungeon Meshi, que promete volver a la acción con todo lo que amamos de Cyberpunch Edge Runner, animación increíble y personajes icónicos, sumando a una historia algo única sobre aventureros que entran a una mazmorra y aparte de cazar monstruos toman la decisión de comenzar a comerlos y crear recetas deliciosas nunca antes vistas. Ya para el 15 de enero la plataforma también estará sumando a su catálogo la nueva película original de MAPPA, Alice to Tiris no Maboroshi Koujo, que fue un éxito en Japón y nos narra una distopía sobre un misterioso pueblo, desastres naturales y algo de romance. Eso sí es cine. Por otro lado, estoy seguro que muchos de ustedes ya lo estarán viendo, pues justo ahora se encuentra en emisión, pero a partir del 31 de enero, la plataforma también comenzará a publicar semana a semana los episodios del nuevo anime de Nanatsu no Taizai, Mokushiroku no Yonkishi, donde seguiremos al Meliodas de pelo verde emprender una aventura de la mano de un Ban con pelo morado, King con traje y una Elizabeth a la que al menos se dignaron de cambiarle el peinado. ¡Sí, es igual! ¡Es igual! Igualmente, tenemos algunos estrenos que por el momento no tienen ninguna plataforma confirmada, incluyendo la nueva película de Given y la nueva película de Monogatari Series, que ya están listos para su llegada a Japón, pero no para este lado del charco. Los gays depresivos el 27 de enero y los vampiros de moralidad cuestionables para el 12. En esa misma fecha también estaremos disfrutando la segunda temporada del remake de Urusei Yatsura, un clásico sobre una chica alienígena con poderes y un pendejo lo suficientemente suertudo como para enamorarla. Clásico. Más o menos la misma trama de Boku no Kokoro no Yabaiyatsu, pero sin poderes. Anime que nos robó a todos el corazón a inicios de año y que ya está listo para seguir explorando las esquizofrenias de nuestro prota con una segunda temporada. Tengo entendido que la primera parte está disponible en HiDive, pero como nadie usa esa plataforma y aún no ha anunciado nada respecto a la segunda, toca esperar confirmación y eventualmente disfrutarla en una página One Piece. Su estreno está fijado para el domingo 7 de enero, día en el que también se estará estrenando Saikyo Tank no Meikyu Kouryaku, el anime de fantasía sobre un tipo que, para variar o no, está rotísimo, seguido de Sokushi Shit ga Saikyo Sugite, un isekai cualquiera, y Mato Seihei no Slave, el paraíso de los masoquistas, sobre monstruos que amenazan con acabar la tierra, mujeres bien poderosas y un pendejo al que usarán como esclavo en sus misiones. ¡Me toca! ¿Estás loco, sin yo? Igualmente, tenemos continuaciones de varios animes como Sin Duality Noir, uno que vi hace poco y que me gustó bastante, ya que nos transporta a un mundo en el que la humanidad se ha visto confinada a tan solo un pequeño territorio bajo tierra y donde tendrán que comenzar a luchar por todos los medios para acabar con la amenaza que acecha en la superficie. Lo interesante es que tienen mechas y aunque la animación no fue mi favorita, está disfrutable. Además, se viene el nuevo anime secuela de Shaman King, la quinta temporada de Kingdom y la tercera de Aono Exorcist, tres franquicias muy queridas por el fandom. Lo interesante es que las dos últimas, Kingdom y Aono Exorcist, estarán disponibles en la plataforma de Crunchyroll. De hecho, pueden ir a disfrutarlas ahora mismo, por lo que las posibilidades de que sus continuaciones también lleguen al servicio son altas, pero prefiero dejarlas aquí antes de que me funen como con los spoilers del video pasado. Oye, seré distinto. No juegues, ¿eh?
De veras, seré distinto. No juegues y no me hables. ¡Seré distinto! Ahora sí, vamos a entrar de lleno con la plataforma protagonista de esta temporada, Crunchyroll, que literalmente se viene con prácticamente todos los estrenos que necesitarán para disfrutar el mes de enero, arrancando con uno de los que personalmente más espero, Buchigiri, el nuevo anime original de MAPPA que promete terminar de enterrar a Tokyo Revengers con una mezcla interesante entre la cultura japonesa, pandillas adolescentes y el Medio Oriente. Contará con doblaje al español latino y tan solo al día siguiente también se estrenará Meiji Geiken 1874, otro anime original que ni siquiera sabía que existía y estoy seguro que ustedes tampoco, pero que cuando leí la sinopsis me llamó bastante la atención, pues se trata de un misterio policial con samuráis situado a finales del siglo XIX en Japón, una época que no suele ser tan explorada en los animes. Ya sabemos que mientras más única sea la trama, más ganas me dan de darle una oportunidad, y lo mismo me llamó la atención respecto a este anime que tiene un nombre impronunciable, así que lo dejaré en pantalla, que se estrenará el 7 de enero y nos cuenta la historia de Riche, una chica que se encuentra en una especie de bucle temporal, pues ha sido asesinada y reencarnada un total de 7 veces, por lo que planea hacer uso de toda su experiencia para sobrevivir y finalmente tener la oportunidad de relajarse. El detalle es que de la nada conoce al tipo responsable de matarla en su bucle anterior, el cual ha llegado para pedirle matrimonio y muy probablemente complicarlo todo. Me duele el cerebro. Por supuesto, lo que falta en una temporada son los isekais y créanme, tenemos muchos de los que hablar. Comenzando con la segunda temporada de Tsuki ga Michibiku Isekai Douchu, donde nuestro prota, un chico ordinario de preparatoria, renace en un nuevo mundo con la supuesta misión de convertirse en un valiente guerrero. El detalle es que en el momento en que lo ve, la diosa decide despojarlo de su título, literalmente porque le pareció feo, y ahora tendrá que arreglarse para sobrevivir en la región más peligrosa y jodida de todas. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Su estreno está programado para el 8 de enero y contará con la opción de doblaje al español latino, justo como es el caso de la segunda temporada de Shin no Nakama, otro isekai donde nuestro prota sí recibe sus poderes e incluso se une a un grupo para derrotar al rey demonio, pero termina siendo traicionado por sus compañeros y decide retirarse de este tipo de vida para dedicarse a algo un poco más tranquilo. También está Chiyu Mahou no Machigata, que es lo mismo pero con poderes de curación, Sasaki Topi-chan, lo mismo pero con un loro, que con Yubiwa Monogatari, lo mismo pero con un harén, y Gekai Elise, donde la prota es una emperatriz altamente odiada por su pueblo y por muchos motivos, así que es asesinada y al reencarnar intenta llevar su vida por otro camino para enmendar todos los errores que cometió en el pasado. ¿Me perdonas? Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que esté abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Yo solo quiero tu amistad. Te perdono. En cuanto a romance, Crunchyroll estará incluyendo una variedad bastante interesante, comenzando el 3 de enero con el estreno de la segunda temporada de Yakuchara Tomosaki-kun, un recuento de la vida lleno de romance y comedia, donde nuestro prota, el típico gamer que la de tener amigos no le sabe, conoce a una chica que poco a poco le mostrará lo divertido y gratificante que puede ser darlo todo en este curioso juego que es la vida. Días más tarde contaremos con la llegada de Momochi-san y Dosanko Gal, o lo que parecen ser las versiones remasterizadas de Fruits Basket y Hajimete no Gal. Ambas series contarán con la opción de doblajes, justo como en el caso de mi opción predilecta para llorar esta temporada, Yubisaki Torren-ren, donde seguiremos a Yuki Itose, una estudiante universitaria con discapacidad auditiva que se ha visto completamente recluida en su propia vida hasta que conoce a Itsuo Minagi, un chico amante de los idiomas al que le llama la atención aprender el lenguaje de señas y que poco a poco le ayudará a abrirse y descubrir nuevas facetas que no conocía de ella misma. ¡Ay, esto es tan bello! Eso sí, si de animes esperados se trata, no podemos dejar de mencionar Oroka na Tenshiwa Akuma to Odoru, un seinen lleno de comedia sobrenatural y romance, donde seguimos a Akutsu, un demonio que se ha infiltrado en una escuela secundaria del mundo humano con el objetivo de encontrar candidatos que sirvan al infierno en la lucha contra los ángeles. En el proceso se ve cautivado por Lily, una chica nueva a la que intenta reclutar hasta que se da cuenta que es un ángel y debe encontrar la manera de derrotarla, pese a haber comenzado a desarrollar sentimientos románticos hacia ella. ¡Vaya, vaya!
Malévolo cucarachón se nos puso sentimental. Según mis investigaciones de campo, o sea, revisar el número de usuarios en MyAnimeList, este anime es de los más esperados respecto a los nuevos proyectos, junto con los siguientes dos que voy a comentarles: Mayoto Yayu y Akuyaku Reijou Level 99, siendo el primero un seinen de acción y misterio sobre un dúo de cazadores de brujas, y el segundo sobre un juego de otome donde las cosas se comenzarán a ir por un camino muy diferente al romance. Por supuesto, también se vienen algunas continuaciones muy esperadas, como la segunda temporada de Mashle, mejor conocido como el Saitama Potter, con el doblaje ya confirmado para Latinoamérica y España, la segunda temporada de High Card, anime de monitos chinos con poderes cumpliendo misiones secretas, y la tercera temporada de Classroom of the Elite, una serie sobre conspiraciones y estrategias en un ambiente escolar muy diferente al de la mayoría de los animes. Ya para finalizar, Crunchyroll también ha confirmado la llegada de dos series que no solo prometen ser de lo mejor de la temporada, sino también del año, incluyendo a Metallic Road, el nuevo proyecto original de Bones, que tiene una pinta increíble y que nos transporta a un mundo donde los androides y los humanos coexisten en aparente armonía. Nuestra prota Road es enviada a Marte junto con su compañera Naomi para cumplir una misión: asesinar a 9 humanos artificiales que son hostiles al gobierno y que amenazan con arruinar la paz que se ha creado. Este anime contará con doblaje tanto al español latino como de España y probablemente compartirá su trono junto con Solo Leveling, adaptación de uno de los mangas coreanos más famosos de todos los tiempos, el cual nos transporta a una realidad en la cual ha aparecido un gigantesco portal que conecta nuestro mundo con otro lleno de monstruos y criaturas. Debido a eso, algunas personas han adquirido poderes y la capacidad de cazarlos, lo que incluye a nuestro prota, quien es el más débil de todos los cazadores de rango E, apenas superando la fuerza de una persona ordinaria. Sin embargo, de forma aleatoria, termina desarrollando una nueva habilidad que le permite desbloquear nuevas misiones, estadísticas, inventario, tiendas, niveles, y ahora le da la oportunidad de convertirse en el más fuerte de todos. Ahora sí viene lo chido. Si siente que faltan animes es porque efectivamente faltan animes, pues Crunchyroll reveló que todavía quedan un total de 7 series por anunciar, así que manténganse atentos al canal para más actualizaciones. Este no sería un video de estreno, sino les pido que comenten allá abajo cuáles son los animes que planean ver. Sin más, yo soy Dart y nos vemos.